El ángulo de inclinación de una recta es aquel que se forma con el eje X hasta llegar a la recta, siguiendo un sentido contrario a las manecillas del reloj, y se nombra comúnmente con la letra griega θ minúscula. La pendiente de una recta que se representa con la letra M es igual a la tangente del ángulo de inclinación o θ. A partir de esta ecuación, es posible despejar el ángulo de inclinación aplicando la arcotangente en ambos lados de la igualdad. De esta forma, en el lado derecho se cancela la arcotangente con la tangente por ser funciones inversas, y se obtiene que la arcotangente de la pendiente es igual al valor del ángulo de inclinación, que por ser una igualdad se puede invertir quedando de esta forma. Pero al conocer las coordenadas de dos puntos P1 y P2, pertenecientes a una recta, y trazar las proyecciones hacia los ejes, se observa que es posible construir el triángulo rectángulo P1, P2, M, de manera que se pueden representar las medidas de sus catetos en función de las coordenadas de los puntos 1 y 2. Y como el segmento P1M es paralelo al eje X, entonces la medida del ángulo MP1-P2 tiene el mismo valor que el ángulo de inclinación θ por ser ángulos correspondientes. Ahora se identifica a los lados del triángulo rectángulo P1, P2, M, donde se sabe que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, P1, P2. Por otra parte, si se utiliza el ángulo θ como referencia, entonces su cateto opuesto es el lado P2M, por lo tanto el cateto adyacente es el lado MP1. Como la tangente de un ángulo se define de la siguiente manera, al sustituir los valores que se tienen en el triángulo rectángulo, se obtiene que el cateto opuesto es igual a Y2 menos Y1, entre el valor del cateto adyacente que es igual a X2 menos X1. Pero la tangente del ángulo de inclinación θ es igual a la pendiente de la recta, y de esta forma es como se obtiene la fórmula de la pendiente. Por lo tanto, al sustituir esta expresión en la fórmula del ángulo de inclinación, se observa que queda en función de las coordenadas de los puntos 1 y 2. Ahora los casos que se presentan para el valor de la pendiente y su ángulo de inclinación son los siguientes. Si el valor de la pendiente es positiva, su ángulo de inclinación tiene un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Si la pendiente tiene un valor negativo, entonces su ángulo de inclinación tiene un valor mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Si una pendiente tiene un valor igual a 0, significa que en la fórmula de pendiente, al realizar la resta de sus ordenadas, como no cambian de valor, se obtiene un resultado igual a 0. Es decir, es una recta paralela al eje X o también puede coincidir con él. Por lo tanto, su ángulo de inclinación es llano. Y como último caso, cuando se tiene una indeterminación en la pendiente, significa que la fórmula de pendiente al realizar la resta de las abscisas, como no cambian de valor, se obtiene un resultado igual a 0. Por lo tanto, se tiene una recta paralela al eje Y o su ángulo de inclinación es recto. Por lo tanto, la fórmula para calcular la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos de ella es la siguiente, y estas fórmulas se utilizan para calcular el ángulo de inclinación de una recta. La primera cuando se conoce el valor de la pendiente de forma directa, y la segunda cuando se conocen las coordenadas de los dos puntos que pasan por la recta. Para calcular la pendiente de una recta que pasa por los puntos P1 y P2 con coordenadas en X1, Y1 y X2, Y2 respectivamente, se utiliza la siguiente fórmula, la cual se obtiene al calcular la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Si se cambia el punto 2 que se conocen sus coordenadas por un punto general en la recta que se nombra como P con coordenadas X, Y, al sustituir estos valores en la fórmula de la pendiente, queda de la siguiente manera, y como es más sencillo trabajar con ecuaciones que no tienen fracciones, entonces se pasa al denominador x menos x1 al otro lado de la igualdad multiplicando. Al invertir las expresiones en ambos lados de la igualdad, se obtiene la ecuación que se le conoce como ecuación punto pendiente de una recta. Como su nombre lo indica, sirve para determinar la ecuación de una recta
cuando se conocen las coordenadas de un punto por el que pasa y el valor de su pendiente. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P1 con coordenadas -1, 3 y cuya pendiente es m igual a -2. Para ello es necesario nombrar a las coordenadas del punto P1 como x1, y1, que al sustituir estos valores en la ecuación punto pendiente queda y menos de la fórmula que multiplica a y1 que vale 3, esto es igual a la pendiente que vale -2 por x menos x1 que vale -1 y se agrupa con un paréntesis para evitar errores de signos. Para cancelar a este paréntesis se multiplican los signos, menos por menos es más, quedando x más 1 dentro del paréntesis. Ahora se realiza la multiplicación del lado derecho de la igualdad, recordando que cuando un término no tiene visible su signo, se entiende que es positivo. Entonces, menos por más es menos. 2 por x es 2x. Menos por más es menos. 2 por 1 es 2. Y como no se especifica la forma en la que se debe representar a la ecuación de la recta, se trabajarán con las más comunes, que son la forma ordinaria, cuya característica es que la variable y se encuentra despejada, o bien a su forma general, cuya característica es que ésta se encuentra igualada a 0. Así que empezando con la forma ordinaria, se tiene que despejar a la variable y, así que se pasa a -3 al otro lado de la igualdad como +3. Y al simplificar los términos semejantes, -2 más 3, queda y es igual a -2x más 1. Para representar a la ecuación de la recta en su forma general, es necesario tener a todos los términos en un lado de la igualdad, y como el término con la variable x se recomienda que sea positivo, se pasan a todos los términos al lado izquierdo de la ecuación. Así que, -2x se pasa como más 2x, y el -2 como más 2, quedando 0 al lado derecho de la ecuación. Al simplificar los términos semejantes, -3 más 2 es igual a -1, así que la ecuación en su forma general es 2x más y menos 1 igual a 0. En conclusión, para determinar la ecuación de una recta que pasa por un punto y de la cual se conoce el valor de su pendiente, se utiliza la ecuación punto pendiente de la recta para después representarla en su forma ordinaria o a su forma general.